Mira hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. La tierra enferma y tú con ella, bro. Mira al hombre arrasa con todo lo que le dio. Digo paz, verdad, justicia, libertad. Digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, esclavos, humanos, imperfectos. Somos raza, cultura, humanidad. Somos lo que somos. Saca la mentira pa' afuera de tu vida el amor, el camino que cambie, tu destino que cambie, la dirección que abra, el corazón que taca. Vamos a celebrar, a participar en un acto que no es nuestro realmente. Como veis, es un sofá. Es un sofá en el que se sientan dos personas a las que tenemos muchísimo cariño, no porque sean lo que representan, como es el compañero Alberto, un magnífico actor y una persona totalmente implicada en Podemos, y al compañero Miguel Urbán, que desempeña y es portavoz nuestro, no representante, sino portavoz nuestro en el Europarlamento. Y vamos a hacer algo que ya inventó realmente. Se ha hecho varios programas y se han hecho muchas cosas. Es más, Esperanza Aguirre también se sienta en un sofá como esto y por eso mismo lo hemos decidido hacer así. Es decir, vamos a hacer lo mismo que Aguirre, pero diciendo la verdad. Y eso cuesta, ¿vale? Porque es muy fácil engañar a los ciudadanos como se les lleva engañando años y años. Y muchas veces cuesta trabajo y hasta vergüenza escuchar la verdad. Bueno, pues hoy la verdad la vamos a tener en la boca de dos compañeros que además, lo más importante, son verdaderos ciudadanos y gente que hace las cosas por ayudar a los demás porque ya su vida la tienen resuelta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, os lo agradezco de todo corazón porque Majadahonda es el pueblo donde se inició la trama Gürtel, aunque peleamos con otros porque también dicen que si fue Boadilla o fue Pozuelo, pero al fin y al cabo parece ser que debía de haber dinero para todos. Este es un país que un país tan pobre pudo hacer chorizos tan ricos. Buenas tardes. Se supone que es una conversación que no inicia ni Miguel ni yo, ¿no? Sino alguno de vosotros. Sí. De hecho era un sofá cama. No nos conformamos con sentarnos, queremos tumbarnos. Entonces no sé si alguien se anima. O empezamos nosotros. Empezamos. Bien. La cosa es que tú te sientes también, ¿no? Sí, todo vale. Lo primero, agradeceros, igual que Juan Carlos, que hayáis venido aquí. Mi pregunta o mi reflexión va un poco con lo último que ha dicho Juan Carlos. Es decir, sois gente corriente, lo que nos gusta decir, no somos políticos, somos gente corriente haciendo política. ¿Qué os está implicando este salto, esta presencia mediática para vosotros? Un cambio de vida evidente, tú ahora en el Europarlamento. Tú supongo que quizá te pueda provocar problemas a la hora de tu carrera profesional, que haya determinadas productoras que quizá ya no cuenten tanto contigo. Es decir, un poco cómo puede afectar a la gente corriente esta exposición mediática tan brutal que estáis teniendo ahora. Bueno, personalmente, si me ha provocado algún problema profesional, no he sido consciente de ello, o sea que como si no. Para mí participar en política ahora mismo es un deber cívico elemental en mitad de una catástrofe y digamos que todos tenemos que colaborar para apagar el fuego. Y no solo para apagar este fuego, sino para construir otra cosa, porque así como es trágico muchas consecuencias que está teniendo la llamada crisis, digamos el fruto de las políticas que se han venido haciendo desde hace décadas,
también es ilusionante la oportunidad que se abre de construir algo nuevo. Por primera vez, desde la transición, desde el paso de la dictadura a la posterior democracia, se abre la posibilidad de construir algo nuevo. Por primera vez se abre la posibilidad de construir una democracia real, en el sentido de una democracia participativa. A mí me parece que políticos somos todos somos seres capaces de hacer política. La política no es más que decidir cómo nos organizamos para vivir juntos. Es participar en la gestión de los asuntos de todos, comunes a todos. Entonces, ¿cómo los vamos a dejar en manos de otros? ¿Quién sabe más que cualquiera de nosotros para identificar aquello que necesitamos y aquello que contribuye a nuestro bienestar? Pues nadie. Entonces, Podemos me parece realmente... Yo estoy en el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, pero no siento que esté en un partido. Simplemente quiero colaborar con la opción que me parece la herramienta con más potencia de transformación ahora mismo. No solo con más potencia, sino con más voluntad. Porque, digamos, el PSOE y el PP son quienes han construido esta sociedad en la que nos encontramos ahora. Que el PP quiera pasar por ser el partido de los trabajadores o que quiera convencer de que recorta los servicios públicos para garantizar su existencia, pues solo puede ser creíble con la ayuda de ciertos medios de comunicación. Si no, no se sostendría. Y Ciudadanos tampoco me parece una opción de cambio en absoluto. Me parece más bien en el mejor de los casos, una droga eficaz. Sabemos que necesitamos cambiar, pero siempre da vértigo. Cuando llevas mucho tiempo en una relación que sabes que está agotada, cuesta mucho dar el paso de decir, bueno, venga, cada uno por su lado. Entonces, en ese sentido, cuando te dicen, vamos a hacer un cambio, pero no lo vas a notar, no te va a suponer nada, es el cambio sensato, pues eso no me lo creo. Yo quiero notar el cambio, quiero llegar a un lugar nuevo que todavía no hemos conocido y que apenas esperábamos, y sin embargo ahora ya empezamos a vislumbrarlo. Creo que es un momento irrenunciable para participar. ¿Hablas de todo? ¿Me Sí, te lo ha dicho al principio. Yo sí que podría decir, o sea, yo llevo mucho tiempo haciendo política, o sea, no es que ahora entrar a la política con Podemos, o sea, yo llevaba mucho tiempo en movimientos sociales, llevaba mucho tiempo en muchas peleas, en muchas actividades. Yo pienso como Alberto que realmente también todo lo que hacemos muchas veces está bañado de un barniz de política, ¿no? El tema es cómo participas, pero si consumes una cosa o no consumes otra, en cierta medida también estás determinando un elemento político. Lo que pasa es que en la sociedad en la que vivimos nos suelen castrar la capacidad de la participación política. En el tema de la educación es muy evidente, ¿no? En Italia, por ejemplo, el 50% de los exámenes en el colegio, en el instituto o en la universidad son orales. ¿Por qué? Porque forman ciudadanos que puedan expresarse adecuadamente en la vida pública. A nosotros no, a nosotros nadie nos anima a hablar, a poder ejercer la palabra, que es una forma de participación política muy potente, no solo la escritura en ese sentido. Yo llevaba mucho tiempo participando, lo que pasa es que nunca había estado en un cargo público. Sí que me lo habían ofrecido en varias ocasiones el poder estar en puestos de salida en listas electorales, pero hasta el momento de Podemos no decidí dar el paso realmente de estar en una candidatura que tuviera opciones de poder salir. Yo siempre bromeo que llevo 13 años con mi pareja. Mi pareja lleva 8 años, ahora vive en Madrid, pero ha estado 8 años viviendo siempre fuera, ¿no? Y ella siempre ha intentado que yo me fuera a vivir fuera de Madrid, ¿no? Y además ella no es ni siquiera de Madrid, es de Cataluña. Y al final ella ha terminado viniendo a vivir a Madrid. Cuando ya hemos conseguido venir a vivir a Madrid, yo me voy fuera, ¿no? O sea que realmente en ese sentido mi vida personal sí que ha cambiado mucho, porque estoy la mitad de la semana en Bruselas, por cierto, ciudad en la que vivió 1 año y medio mi compañera y no consiguió que fuera más allá de a visitarla y comer 4 mejillones en la Gran Place y nada más. Y ahora sí que estoy la mitad de la semana, un poco más de la mitad de la semana
en Bruselas, Estrasburgo y con mucho viaje internacional. Para mí, una persona que me gusta mucho vivir en mi barrio, yo soy del barrio de Lavapiés, llevo 11 años viviendo allí y me siento muy cómodo el conocer a los tenderos, el poder hablar con la calle, con la gente, sí que es verdad que llama mucho la atención. Luego el Parlamento Europeo no es un sitio especialmente agradable, creo que para trabajar. O sea, por lo menos para mí, a lo mejor hay mucha gente que le puede parecer muy agradable. A mí me parece una especie de centro comercial. O sea, es como trabajar en un centro comercial, pero un centro comercial de burócratas. Más o menos sería, así a grandes rasgos, la primera imagen que te da, ¿no? Cuando estás ahí, yo llevo 3 meses y sigo con esa imagen. Y algunos trabajarán pocos. Yo digo que entro a las 8, 8 y media y me suelo ir a las 9, 10 de la noche la mayoría de las veces. O sea, que le dedicamos mucho trabajo muy invisible, porque yo creo que no se ve mucho, y hay ciertos momentos, por ejemplo, vinieron los compañeros y compañeras de Telefónica en huelga, de los técnicos de Telefónica, el otro día al Parlamento Europeo, y son momentos en donde sí agradeces el poder estar ahí, el ver incluso de una forma el contraste, ¿no? O sea, los eurodiputados allí son una especie de, ya ni siquiera de casta, sino de algo superior. O sea, un eurodiputado entra por una puerta diferente al resto de los trabajadores al Parlamento. Un eurodiputado puede comer en un sitio que solo pueden comer eurodiputados dentro del propio Europarlamento, ¿no? Es muy curioso. De hecho, a mí me paran siempre hasta que tengo que enseñar el carné, ¿no? ¿Sabes? De eurodiputado, ¿no? Porque todos van muy trajeados y yo no suelo ir muy trajeado, ¿no? Entonces, es muy curioso ver a gente con el uniforme de Telefónica, de trabajadores de Telefónica, sentándose con eurodiputados en el mismo bar, ¿sabes? En el smoking room, ¿no? Que es donde están ahí con grandes sofás. Era muy curioso el ver esa situación, y sobre todo era curioso no para los trabajadores de Telefónica, sino era curioso para los eurodiputados, que se habían olvidado, yo creo, de lo que era sentarse con un trabajador al lado, un trabajador al que no le pudieran pedir un café, vamos. O sea, yo creo que es también bastante curioso antropológicamente en ese sentido, y te da ciertos gustos, ¿no? O sea, que nos hiciéramos la foto todos los trabajadores de Telefónica, donde el rey se la había hecho una semana antes, ¿sabes? Y bueno, pues con una sonrisa que no tenían otros cargos públicos, yo creo que también es muy importante el que se sientan escuchados. Yo estuve en Canarias por el tema del vertido del barco pirata ruso, porque no era un barco pesquero, eso es lo que nos están un poco vendiendo. Verdaderamente era un barco pirata que vendían, o sea, que más que pescado llevaba fuel dentro, o sea, que hacía, y que lo hundieron, ¿no? Por una mala gestión, otra vez con el Prestige. Pues fuimos a hablar con la principal cofradía de pescadores de Las Palmas de Gran Canaria, la principal isla en número de habitantes de Canarias. Y nos dijeron que éramos los primeros eurodiputados que hablaban con ellos, no a raíz del caso del barco ruso hundido, sino en sus 20 años de trabajo en la cofradía de pescadores, ¿no? Alguien que depende tanto del trabajo en Europa como es el tema de los pescadores y las pescadoras en Canarias. Pues eso, cuando tú hablas y ves eso, yo creo que sí que reconforta también muchos trabajos. Yo el otro día había a Pablo en un sillón, ¿sabes? Con Pepa Bueno, ¿sabes? Y decía que, bueno, que a él le costaba muchísimo. Yo estoy de acuerdo que es un coste personal muy, muy grande, pero también tiene satisfacciones, ¿eh? Yo creo que también tiene satisfacciones, y no, a veces no aguantarías, ¿eh? ¿Sabes? Yo creo que eso es... Y muchas veces el venir aquí, y el hacer todos los actos que yo, por lo menos, yo me dedico a hacer muchísimos actos con círculos siempre en España. A mí es lo que me da más, o sea, lo que me da más calorcito luego para volver a la gris Bruselas. Pues muchas gracias. Yo no quiero monopolizar esto, así que creo que ambos, dentro de todas las cosas que nos han contado, hay una cosa común. Han nombrado la participación. O sea, el cambio real que propone Podemos es que todos podemos estar implicados en cómo gestionar nuestro ayuntamiento, cómo gestionar nuestra Comunidad de Madrid y cómo gestionar nuestro país, ¿no? Con lo cual, vamos, tenéis la oportunidad de poder participar y conversar con esta gente.
Alberto muerde, pero yo no. Claro. Superando la timidez. Hola. ¿Me oís bien? Porque hablo un poco bajito, ¿sí? Me gustaría que Miguel nos contara el porcentaje de diputadas y diputados que hay en Bruselas. ¿En Bruselas? Ah, perfecto, pero yo creo que se escucha, ¿no? Bien, ¿no? Se escucha. El porcentaje exacto no lo sé. O sea, el aproximado te lo puedo decir por lo que yo veo en los escaños. Es mucho menor. Podríamos hablar de un 70-30 si pudiera estimarlo. Yo creo que en nuestro grupo parlamentario, no digo el de Podemos, el del grupo de la Izquierda Unitaria Europea, y los verdes, finlandeses y demás, es mayor. O sea, de hecho, por ejemplo, la presidenta la presidenta del grupo parlamentario es Gabi Filmer, que es alemana y que es del GUE. Nosotros tenemos 3 eurodiputadas de Podemos ahora mismo y 2 eurodiputados, con lo cual en nuestro grupo Podemos hay más mujeres ahora mismo que hombres. Y luego, una cosa que me pareció muy interesante, que hicimos el otro día, nosotros tenemos una reunión semanal del grupo parlamentario, Ahora, espera. ¿Me escucháis sin micro? Bueno. A ver, dale. Hola. La presidenta del grupo, Gabi Filmer, hizo una dinámica de participación muy interesante, que fue que solo podían hablar un hombre siempre que hubiera hablado una mujer antes. No. En el debate hablaba una compañera, una diputada, y luego ya podía hablar un hombre. Hasta que no hablara otra diputada, no podía hablar otro hombre. ¿Por qué? Porque aunque hay muchas compañeras en el parlamentario, en el nuestro, el del Partido Popular y el Partido Socialista y menos, proporcionalmente, numéricamente, como son más, habría más. Hablan mucho menos en los debates que tenemos, que normalmente son hegemonizados por diputados, por hombres. Entonces, para fomentar eso, y fue algo que me pareció interesante. Perdón, sí. O sea, que no estabas haciendo ni caso. Sí. No voy a hacer caso a Miguel Urbano. Vaya, te hemos pillado para... ¿Eres el de abajo? ¿Quieres que te repita? ¿Quieres que te repita lo que he dicho? Es una broma. Quería preguntarte a ti, ¿qué piensas tú de que haya bastantes menos mujeres en política que hombres? ¿A qué se debe, según tu criterio? Sin necesidad de demasiado criterio, creo que es el fruto natural de una sociedad patriarcal absolutamente machista. Oye, esto tiene como un reverb, como para cantar Love Me Tender de... Me dice uno que no lo canta. De Elvis Presley. Love Me Tender. No, vivimos en una sociedad evidentemente machista, vivimos en una sociedad basada en el dominio de unos sobre otros, y uno de los sectores vulnerables y machacados es el sector de las mujeres, así como hay otros, evidentemente. En el Teatro del Barrio estamos haciendo obras de teatro, digamos, de recuperación de memoria histórica, deteniéndonos especialmente en la transición, etcétera, y es que hay una abrumadora cantidad superior de hombres
que estaban, digamos, al cargo de las instituciones, de los partidos políticos, de los sindicatos, etcétera. Y sigue siendo así, sigue siendo una sociedad muy machista. Por eso entiendo esas medidas como las listas cremallera o esa medida de la que hablaba Miguel cuando le estaba escuchando perfectamente sobre el Parlamento de mientras no hable una mujer que no vuelva a hablar otro hombre, porque hacen falta medidas compensatorias y pedagógicas para revertir esta situación. Pero ya te digo que me parece que la explotación de la mujer por parte del hombre o la posición de sumisión obligada en muchos aspectos de la sociedad de la mujer está dentro de un sistema de dominaciones y sumisiones en esta sociedad que es lo que hay que romper. Yo creo que en este país ha habido una historia, hubo 40 años de dictadura y hubo 40 años de monarquía parlamentario-empresarial que supusieron dejar la imaginación popular arrasada completamente, hasta tal punto que ya el poder apenas necesitaba inventar nada nuevo para ejercerse. La opresión se ejercía casi por inercia porque la sumisión era total. ¿Hasta cuándo? Hasta el 15 de mayo de 2011. Y entonces la imaginación popular empieza a funcionar otra vez. La imaginación popular que es constituyente, es decir, que puede idear nuevos modelos de convivencia que sirvan para cubrir las necesidades de la gente, que impidan que a una familia se le pueda cortar el agua, se le pueda cortar la calefacción, se le pueda cortar el gas, la luz, como está ocurriendo a miles de familias. Se calcula en 2013 se cortó el agua a 185.000 personas, a 73.000 hogares en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que una persona por no tener dinero se le niegue el derecho al agua en una comunidad como Madrid? Pues eso tiene responsables con nombres y apellidos y vuelven a presentarse a las elecciones. O sea, en este sentido es cuando digo que no nos queda más remedio que participar. ¿Cómo no vamos a participar? Hay otra opción. Tírate en el suelo y coge la posición más cómoda para recibir las patadas. Si no te apetece esa fórmula, participa, porque nos están pateando en el suelo. Muchísimas gracias. Y dejo mi puesto al siguiente. Bueno, muchas gracias a ti. Deja aquí, ve dejando bolsos. Algo sacaremos en claro de esta tarde. Eso nada. No, hombre, por favor. ¿Nadie se anima o qué? Hola. ¿No creéis que en Podemos se está ensalzando demasiado la figura del secretario general, lo que impide que otras ideas que puedan ser mejores, que no tengan esa imagen, no vayan a salir? Bueno, has preguntado algo muy sencillito que se puede responder muy fácilmente. Yo creo que Podemos se está haciendo, se está definiendo. Podemos encierra o contiene o supone una propuesta de una ambición enorme y es un cambio cultural, nada menos. Es dejar de esperar que lleguen unas gentes muy sabias y honestas que lo hagan muy bien para decidir gobernarnos por nosotros mismos. O sea, quiero decir, estamos proponiendo ya no una emancipación de los que nos explotan, digamos, sino una emancipación de las propias cadenas interiores, de aquellas cerrojos o cadenas interiores que te dicen que tú no sabes, que tiene que ser otro el que te salve, otro el que te lleve de la mano. Y la propuesta de Podemos es no, déjate de esperar, salvadores, etcétera, etcétera. Y ponte tú mismo, tú tienes piernas, tú tienes cerebro, tú puedes caminar, tú puedes decidir. Entonces, quiero decir, es de tal ambición la propuesta que es esto se va haciendo. Podemos se está haciendo. Así como con todos mis respetos y sin ninguno a la vez, el PSOE y el PP me parecen cadáveres caminando, sin embargo, Podemos es algo que están haciendo. No se puede decir Podemos es esto o Podemos ha llegado hasta aquí, no. Esto está empezando. Dentro de eso, a mí personalmente
la figura de Pablo Iglesias me parece de un valor indiscutible. Si es demasiado omnipresente o no, no lo sé. También es cierto algo que me parece haberlo oído decir a él, y es que llega a participar con unas reglas del juego ya establecidas, y que cambiarlas lleva un tiempo. Y digamos que aquí, pues, o sea, todavía hemos de emanciparnos de la idea de que necesitemos ningún líder. Sin embargo, me parece que sí están bien los elementos dinamizadores. Personas como Pablo Iglesias, o como Teresa Rodríguez, o como Miguel Urbán, o como Ada Colau, o como Teresa Forcades, o como tanta y tanta gente, o como Manuela Carmena, son gente que de pronto sabe articular bien el discurso, tiene la capacidad para levantarse y decir: oye chicos, ¿qué os parece si hacemos esto? Hostia, pues qué buena idea. Entonces está muy bien que esa gente se ponga en primera fila. No significa por encima. Yo creo en la dignidad humana, y la dignidad humana significa saberte a la misma altura que cualquier otro, ni por encima ni por debajo, nunca, eso no es posible. Entonces, no sé si te he respondido. No, yo tampoco mucho más que añadir a lo que ha dicho Alberto. Yo, o sea, no defendí el documento fundacional en la Asamblea de Vistalegre, que al final fue elegido, que culminó con la creación no de un secretario general, sino de muchos secretarios generales. Aquí en Majadahonda tenéis a un magnífico secretario general. Nosotros el documento que yo defendía no era una cosa en contra de los secretarios generales o en contra de ciertas figuras que creo que siempre son necesarias, sino que creo que a mí me gusta más la figura de portavoz que de secretario general, ¿no? Yo creo que es un elemento. Es verdad que yo tengo una matriz más asamblearia, más de trabajo asambleario, y la cuestión de la portavocía, incluso el tema de los cargos públicos, me parece también mejor como portavoces públicos más que como cargos, esa idea, ¿no? Yo creo que vamos a transmitir, pues, cómo trabajamos con movimientos sociales, con sociedad civil articulada, y lo llevamos al Parlamento, ¿no? Yo creo que también es una cuestión diferente. Pero evidentemente Podemos está en un momento muy recién nacido, ¿no? Algunos decían: no, hay que refundarse. No, pues es que todavía no nos hemos fundado. No esperéis, es que muchas veces los medios tienen no, esperar, vamos a fundarnos, y ya cuando nos fundamos nos refundiremos, si queréis, pero primero vamos a fundarnos, vamos a dar tiempo para que las cosas funcionen. Y yo creo que Podemos nació de una opción valiente, llevado por gente valiente, porque yo creo que tenemos un pueblo valiente que estaba harto de ser un pueblo sumiso, de ser un pueblo pues directamente que no participaba y que quería participar. Nació de esa valentía y va a seguir con valentía, con lo cual si tiene que reformar cosas que funcionen mejor o peor, se hará en su debido tiempo y con el debate necesario. Yo creo que eso es lo más importante. Y muchas veces nos han intentado ver como que había divisiones cuando lo que hay son debates políticos. Yo creo que eso es muy importante. La cultura política de este país es muy pequeña. Y los debates políticos yo creo que no son necesarios, son imprescindibles para asentar cualquier tipo de democracia. Y eso lo vemos en otros países europeos, que tienen democracias que llevan mucho más tiempo, ¿no? El debate político que se da en la sociedad italiana o en la francesa es mucho mayor. Y el nivel de información y el nivel de debate que se suele dar, y yo creo que eso enriquece y favorece que las posturas que salgan sean más fuertes, porque yo creo que siempre sale una postura mejor de un debate, no de simplemente una mente genial, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que construir: debate, discusión, formación, información, y sobre todo que participe mucha gente. Yo creo que es un elemento esencial, y eso mitiga cualquier secretario general o secretaria general que tengas. Eso para mí es lo importante. Lo que fundamenta una organización viva son los debates. Y muchas veces las estructuras organizativas pueden fomentar una cosa u otra, pero si no hay debate, aunque tengas la mejor estructura organizativa, sería una organización muerta.
Entonces yo creo que Podemos lo que se nota es que es una organización muy viva. Una organización que tiene mucho debate, que tiene mucha riqueza y que tiene mucha gente participando. De hecho, el otro día me decían, ¿hay 2 almas en Podemos? No, hay 300.000 almas. Las 300.000 almas de los 300.000 inscritos e inscritas en Podemos que quieren cada uno aportar su cachito de arena. Y yo creo que eso es lo más importante. Ese es. Y esas 300.000 almas construyen el alma y el proyecto de Podemos. Y lo bueno es que es un alma integradora, que está dispuesta a que entren otras muchísimas almas y otros muchísimos proyectos más para construir y modificar, yo creo que el país que queremos y el país que necesitamos. Pero realmente, si tú tienes una imagen detrás tuya, a lo mejor otra persona puede debatir mejor, pero por mucho que tú estés debatiendo continuamente y que te estés enfrentando con otra persona, se está debatiendo más sobre la imagen que sobre el contenido en sí. Y va a haber gente que va a votar esa imagen, no ese contenido. Yo creo, como dice Miguel, que depende de nosotros. Podemos será lo que todos que confiemos en esa herramienta queramos. En el sentido que nos acerquemos a los círculos o a cualquier, digamos, ámbito de decisión que tenga que ver con Podemos, pues decidiremos lo que es Podemos. Por eso yo digo que, aunque esté en un Consejo Ciudadano, yo no considero que esté en un partido político. Estoy simplemente participando, buscando lugar para participar en el movimiento social que se está dando para cambiar la cultura de este país, entendido en un sentido amplio, cultura conteniendo política, economía, etcétera, etcétera, modelo de convivencia, cultura como aprendizaje de convivencia. Y yo sinceramente creo, lo dije en una entrevista, aunque muy mal explicado, que dentro de 10 años esas imágenes que tú dices, esas caras de Podemos serán otras, y eso será lo natural y estará muy bien. Incluso se llamará de otra manera, da igual, si da igual que se llame Podemos, da igual el Círculo Morado, da igual Pablo Iglesias, todo eso son cosas que ahora mismo tienen mucho valor porque sirven para avanzar, sirven para concretar, para organizar o lo que sea. Pero, como dice él, lo importante es la participación, cuanto más diversa y numerosa, mejor, para hacerlo entre todos. Entonces, depende de ti, junto a todos los demás miles de personas que participen. Será lo que queremos que sea. Y la buena tarde que estamos pasando. Realmente yo no voy a preguntar por mí, sino voy a preguntar todas aquellas personas que no pueden hablar, porque nos han hecho una ley que se llama la ley Mordaza, una ley que privatiza la libertad. Y este compañero, evidentemente, si está amordazado, él por sí mismo no puede expresarse. Al igual que tampoco pueden expresarse todos aquellos que les gustaría vestir una camiseta y que son anónimos, como pueden ser muchos emigrantes. España es un país de emigrantes que viene aquí y, sin embargo, los tratamos como si fueran el despojo. Toda esa gente tiene que tener claro que su opción debe de ser la opción de la ciudadanía. La pregunta que quería hacer el compañero es referente a la ley Mordaza, y la pregunta sería la siguiente: ¿qué opináis vosotros de la desobediencia civil dentro de las instituciones? Yo creo que la desobediencia civil es un camino ahora mismo básico, fundamental. Yo creo que cuando la legalidad es injusta hay que cambiarla. Y dependiendo del espacio que haya para actuar, pues actuarás de una manera u otra, pero desde luego de alguna manera tienes que actuar para cambiar leyes que son injustas. Hay muchas, la propia ley Mordaza, una ley para impedir la participación política de la gente, una ley contra la democracia absolutamente, una ley además para atemorizar. Las dos grandes armas del sistema antidemocrático son el miedo y la ignorancia. Entonces, represión y propaganda son los dos caminos para mantener la sumisión.
tenemos que luchar contra la ley Mordaza, así como tenemos que luchar contra la ley que permite que el capital privado busque beneficio en la sanidad pública, así como tenemos que luchar contra muchas otras leyes, contra las leyes que permiten los desahucios de la gente que no tiene alternativa de vivienda, etcétera, etcétera. Es fundamental la desobediencia civil y es lo que ha hecho avanzar la sociedad humana. Sin desobediencia civil no se hubiera acabado con el apartheid nunca, no se hubiera acabado con el racismo acabado con el racismo en Estados Unidos. No se hubiera no se ha acabado con el racismo en Estados Unidos, por supuesto que no, ni en Sudáfrica ni siquiera, pero se ha avanzado mucho y todo lo que se ha avanzado es por la desobediencia civil, básicamente. Sí, más. O sea, sobre la desobediencia civil yo creo que tampoco voy a aportar mucho más. Yo creo que eso es fundamental, entender que la sociedad avanza ha avanzado gracias a que se ha desobedecido leyes que eran manifiestamente injustas, y eso lo hemos visto en todo, desde la esclavitud hasta nuestros días, ¿no? Sobre el tema de la ley Mordaza en este sentido, yo creo que es un elemento más en donde Rajoy estaba harto de que la mayoría silenciosa dejara de estar silenciada, ¿no? O de que ya no fuera silenciosa y protestara en contra de las medidas de austeridad y recortes, que yo creo que ha llevado a muchísimas familias directamente a la miseria. Y cuando empezó a protestar, esa mayoría silenciosa la ha querido silenciada, ¿no? Y la ha intentado silenciar. Yo creo que no es una cuestión de Podemos, yo creo que prácticamente de hecho ha sido una ley que ha sacado sin el apoyo parlamentario más allá del Partido Popular, y que el resto de las fuerzas políticas han dicho que cuando se cambie en las próximas elecciones generales se cambiará esa ley, igual que la ley Wert, porque se ha preferido utilizar el rodillo de la mayoría absoluta en vez de intentar llegar a acuerdos políticos en este sentido, ¿no? Aplicar el rodillo constantemente, con los recortes, pero también con los recortes de derechos, libertades y demás, como el tema de la ley Mordaza. Pero sobre el tema de las instituciones, yo creo que ahora mismo la principal desobediencia que podemos hacer el 24 es llenar las urnas de votos de cambio. O sea, yo creo que es un elemento fundamental. O sea, echar directamente a la mafia de las instituciones que se han creído que era esto era su cortijo. Entonces, yo creo que la mayor desobediencia es el 24, llenar las urnas de un voto de cambio, no de un voto de recambio de personas, sino de un cambio de política real. Yo creo que es un elemento fundamental. Y luego yo, en mi modesta actividad parlamentaria en los últimos meses, tampoco he podido hacer mucha actividad desobediente en ese sentido, pero bueno, participé en las movilizaciones de Occupy Frankfurt, en donde pude ver diferentes actividades como observador parlamentario. Fui invitado en un grupo de observadores parlamentarios y demás. También, por ejemplo, hicimos una acción dentro del Parlamento Europeo que, si no hubiéramos sido parlamentarios, nunca la podríamos haber hecho. Eso es real, ¿no? Pasamos una pancarta de 150 metros y 100 kilos de peso entre un diputado y yo, lo pasamos al Parlamento y lo desplegamos la entrada de la plenaria para votar, la plenaria parlamentaria, y había en esa pancarta de tela había los 17.404 nombres de los migrantes muertos en el Mediterráneo intentando llegar a un futuro mejor a Europa, ¿no? Entonces eso, todo el mundo, todos los diputados y diputadas que iban a votar contra el rescate marítimo en el Mediterráneo, de dotar de dinero para poder hacer un rescate marítimo en el Mediterráneo, que estaban votando en contra de que hubiera oficinas de refugiados en los países de origen, que pudiera formas legales de poder acceder a Europa, que por lo menos tuvieran que pisar los nombres, las procedencias y las edades de las personas que murieron en el Mediterráneo, que lo están convirtiendo en una especie de fosa común de las vergüenzas de Europa, ¿no?
Entonces yo creo que, bueno, es una pequeña desobediencia el que tengan que entrar y ver eso, pero si no hubiéramos sido eurodiputados, pues ya ha habido otras veces, nunca se había pasado y esta vez pues conseguimos pasarlo y bueno, es un pequeño gesto. Yo creo que la desobediencia no solo son grandes gestos, sino también pequeños gestos que son importantes. Yo más que preguntar, lo que quería era sentarme. Dicho eso, quisiera, más que una pregunta, una reflexión de todo a 100, como las que hago yo siempre, de que si sois conscientes o si somos conscientes de que vivimos en un país castrado y lastrado por 40 años de dictadura que permanecen intactas sus estructuras, tanto las económicas, sobre todo las económicas, y además tienen un suelo de al menos 4 millones de votantes del Partido Popular. Y eso es luchar contra un gran salto. Y además las reglas del juego que se practican están absolutamente viciadas, son perversas. No hay igualdad de oportunidades entre unos y otros, ni en la televisión ni en la prensa. Y eso es lo que yo quería decir, aparte de estar un ratito más sentado hasta que me toque salir. Pues bueno, yo creo que en general los actos de Podemos deben ser así, o sea, todo el mundo tiene que ir pasando por el estrado, por el escenario o por el sofá en su caso. A ser posible sofá siempre. Y si hubiera sido sofá-cama, como decía él, mejor porque cabríamos más. Solo un ejemplo para apoyar lo que acabas de decir. La familia March, la familia de, digamos, los descendientes de Joan March, que fue uno de los principales financieros del levantamiento franquista contra la República, del golpe contra la democracia del 31, sigue siendo, bueno, es la principal accionista de ACS, empresa constructora que preside Florentino Pérez. ACS se encarga, ACS tiene una enorme presencia en Madrid, en la comunidad y en los distintos municipios, en el municipio de Madrid y en muchos otros, seguro que en Majadahonda también. En Madrid hay 4 o 5 constructoras que pactan entre ellas para repartirse los presupuestos públicos de acuerdo con los representantes institucionales. Y ACS es una de las más importantes. Está metida en la sanidad, en las escuelas infantiles, en la limpieza de las calles, de los parques, en toda la cadena de gestión de residuos, recogida, transporte, incineración, etcétera, etcétera. Está metida en seguridad de edificios públicos, limpieza de edificios públicos. Está metida hasta en la programación cultural. ACS construyó los teatros del Canal y después se quedó con su gestión a través de la empresa de servicios CLECE. O sea, todo el personal de los teatros del Canal está contratado por CLECE, que es de ACS. E incluso interviene en la programación, en lo que se programa en el teatro. Una constructora se encarga en los, no sé si de los 11 nuevos hospitales públicos que construyó Esperanza Aguirre, todos ellos de gestión privada, 4 de gestión 100% privada y 7 de gestión semiprivada. ACS me parece que se encargó de la construcción de un par de ellos a través de Dragados, que es suya también, porque tiene 20 empresas constructoras. En los hospitales públicos que construyó Esperanza Aguirre, donde no han conseguido privatizar al 100% la gestión, donde gestiona la empresa privada todo, salvo el personal sanitario, gestiona, por ejemplo, la limpieza del hospital
la alimentación de los enfermos o la esterilización del material médico. Eso no se consideran servicios sanitarios, aunque te puede matar una infección. Pues la responsable es ACS. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no creo que se le pueda acusar precisamente de antisistema, multó a ACS y 3 constructoras más, no me acuerdo si eran FCC, Ferrovial y cuál otra, por pactar secretamente para repartirse los contratos de la limpieza de las calles del municipio de Madrid en las condiciones que les resultaran más favorables. Le puso una multa de 72 millones hace 2 años o algo así. Bueno, pues a pesar de eso siguen siendo las empresas que se encargan de limpiar Madrid. Antes el Ayuntamiento de Madrid, esto es solo por poner ejemplos, estoy diciendo que la familia March es la principal accionista. O sea, las mismas, digamos que el fin último del franquismo, me parece a mí, era proteger los enormes intereses de ese sector social reducido que tiene intereses enormes, de los grandes propietarios, de los grandes terratenientes en su día y después de los grandes propietarios de bancos, constructoras, etcétera, etcétera. Pues ha habido, o sea, ahí la transición no afectó para nada, hubo una continuidad casi absoluta. Quizás se amplió el círculo, cayó alguno, pero básicamente la esencia de aquel poder económico sigue siendo la misma y ellos siguen siendo quienes gobiernan, ellos siguen siendo quienes visitan los despachos de Ignacio González o de Luis Bárcenas o de Álvaro Lapuerta o de Acebes o del propio Rajoy o de Aznar para repartirse los presupuestos públicos. Y eso, o sea, no solo, digamos, nos explotan a través de trabajar para ellos a través de sus empresas como empleados, te pagan poco por trabajar mucho, puedes seguir siendo pobre trabajando, encima con tus impuestos conformas esos presupuestos públicos que luego se reparten entre ellos, con lo cual además te dejan sin servicios públicos. O sea, el programa es completo, o sea, esto es el paraíso de un masoquista integral. Entonces, si nos gusta el dolor sin fin, sigamos votando al Partido Popular y al PSOE, porque nos lo van a procurar con un encanto total. Si queremos otra cosa, votemos otra cosa, por favor. Pero otra cosa, no lo que pueda parecer otra cosa. No a Ciudadanos, no. Yo no voy a ampliar mucho, simplemente voy a dar a recordar una cosa y sobre todo a llamar la atención sobre algo que me parece muy grave. El sábado 2 compañeros de Podemos que habían estado en una actividad electoral estaban en un bar en su barrio, en su pueblo, en Leganés, con sus hijos, con sus compañeras, tomándose una caña después de esa actividad y al grito de ¡Viva Franco! Y demás, les propinaron a esos 2 personas una paliza de escándalo, ¿sabes? A 2 compañeros de Podemos con el grito de ¡Viva Franco!, ¿no? Yo creo que es verdaderamente alarmante que todavía en una sociedad como la española, 40 años después, tengamos que ver que por tu opción política puedes estar tomándote una caña en tu barrio tranquilamente con tu familia y ver cómo además de que te pegan, amenazan a tus hijos y amenazan a tu compañera, ¿no? Yo creo que es verdaderamente dramático el ver esto, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una cultura que todavía en este país pues parece ser que no se ha acabado y alguna gente se cree que la calle todavía es suya, ¿no? Entonces yo creo que eso no puede ser así. La calle tiene que ser de todos, tiene que estar, todas las opciones tienen que poder expresarse y tienen que poder expresar la capacidad y la necesidad de un cambio político, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, pues a colación de lo que habíamos dicho, como yo creo que no se está sacando tampoco mucho de los medios este tipo de agresiones, pero por ejemplo en Villalba, que yo he visto al secretario general de Podemos aquí de Villalba, a una compañera hace una semana, por estar repartiendo panfletos, otro energúmeno la agredió, ¿no? O sea, estamos viendo que en campaña electoral están agrediendo a compañeras y compañeros directamente de Podemos y parece ser que
no pasa nada. Entonces yo creo que eso también es una forma nefasta que demuestra la poca cultura política, la poca cultura democrática que por desgracia todavía sigue existiendo en mucha gente en este país. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los dos compañeros que han venido aquí, uno de los municipios de Pijolandia. En segundo lugar, quiero añadir a lo que tú habías dicho del cártel que se ha formado para el reparto de todos los contratos de los ayuntamientos. No solamente afecta a Madrid, sino que afecta a muchas otras ciudades de España. Otro ejemplo es, por ejemplo, es el caso de la célebre Mónica Oriol, a la que resulta que le han concedido la vigilancia de las prisiones de España, y así podemos seguir. Yo algunas veces pienso, cuando me levanto, me miro en el espejo y digo, voy a pensar que yo soy de Convergencia y Unió o que soy del partido putrefacto. Y me miro a la cara y me sonrío y digo, vivo en un país maravilloso, porque estoy puteando a la gente, les estoy recortando todos sus derechos, les obligo a pagarme 5 euros por poder reclinar una silla en los hospitales de Barcelona, les estoy obligando al repago en temas sanitarios. Me estoy enriqueciendo a costa de todos ellos. Estoy haciendo todas las trampas habidas y por haber. Y no solo eso, sino que encima el Poder Judicial en gran parte me apoya, me defiende y me protege. Y este pueblo no se rebela. Pero qué gilipollas son y qué bien estamos nosotros. Vamos a seguir por ese mismo camino. Tú decías antes que los pueblos no se rebelan o que no son conscientes de sus derechos o de su fuerza, por dos razones. Una, por la ignorancia, y dos, por el miedo. Pero es la ignorancia la que te hace que tengas miedo. Entonces este es un pueblo muy miedoso. No lo perdáis en cuenta. Y además es un pueblo con poca cultura. No solamente cultura intelectual, sino cultura fundamentalmente política. La razón es bien fácil. Cuando se produjo la gran eclosión cultural en los años 30, que germinó con la República, cuando triunfó el golpe de Estado, esa eclosión cultural quedó laminada. Todos los que valían la pena o fueron fusilados o se tuvieron que ir al exilio. Con lo cual este país se transformó en un erial, en un desierto. Hay una obra de Gregorio Morán, no me refiero ahora al del cura y los mandarines, que os recomiendo que la leáis, sino una que se llama El pensador en el erial, que es sobre la cultura franquista reflejada en la figura de Ortega y Gasset, justamente desde civil el año 39 hasta que murió en el año 55. Pues justamente este país es un erial por esa razón. Lo mejor que había tuvo que irse fuera de España o fue fusilado. ¿Qué le sucedió a eso? Le sucedió un franquismo tenebroso y luego, cuando acabó el franquismo, la época del consumismo, con lo cual tenemos una sociedad que no tenía unas reservas culturales y una tradición cultural, y sobre esa tradición y sobre esa falta de reservas culturales y tradición cultural se ha construido una sociedad pacata, una sociedad hedonista, una sociedad que no le importa nada más que el fútbol. ¿Cuál creéis que es el problema fundamental que le preocupa a la gente ahora? La huelga del fútbol. Ojalá la huelga del fútbol sea eterna y no vuelva a haber fútbol nunca más. Pensad, por ejemplo, en un tema, el deporte. El deporte se ha transformado en un anestesiante, en un tóxico, en una droga tóxica para la sociedad, de manera especial el fútbol, no aquí sino en todo el mundo. El otro día, por ejemplo, a Goytisolo le entregaron un premio. Goytisolo no agradeció la entrega del premio. Y no solamente no lo agradeció, sino que hizo una gran crítica de la situación actual delante de todos los prebostes. Me parece pensad qué intelectual en España ha tenido una actitud análoga a la de Goytisolo. Pensad en Félix de Azúa, en Fernando Savater, en tantos Juliá, en cualquiera de ellos, pensarlo. Sus únicas críticas son a Podemos. Puede que sean críticas acertadas en algunos casos, pero ¿han criticado alguna vez la situación social en que se encuentra este país? ¿La situación de podredumbre política en que se encuentra este país? Nunca. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo a costa
de lo que le conceden los que ganan y los que dominan en este país. Pensad, por ejemplo, en los periódicos. Luego os hablaré de los periódicos, aunque posiblemente os canse. Vuelvo otra vez al tema del deporte como anestesiante de la sociedad. A diferencia de lo que ocurrió con Goytisolo, está por que haya un solo deportista, uno solo, que se haya hecho cargo o que haya hecho una mínima referencia a la situación de desigualdad y de podredumbre y de putrefacción que hay en este país. El otro día a Rafael Nadal le concedieron la medalla al mérito del trabajo y él lo que hizo fue agradecérselo al gobierno que se lo concedía. Maravilloso, ojalá pierda todos los partidos que juegue a partir de entonces. Y lo mismo que le ocurre a Nadal a todos los demás. Es decir, que no hay, ellos viven al margen de todo lo demás. El poder utiliza el deporte y el fútbol como anestesiante, como estupidizador, como entontecedor de la sociedad. Y para ello cuenta con todas las medidas a su favor, es decir, que tiene las televisiones, las radios y los periódicos. No quiero hablar de la medianía de los periodistas, de la poca calidad de los periodistas, etcétera, etcétera. Por eso a mí lo que me preocupa mucho es la guerra cultural, la batalla ideológica, y es una batalla que por ahora, en mi juicio, vamos perdiendo. Me parece clave. Esa es la razón por la cual los esclavos eligen y aplauden a sus amos, por la cual los explotados eligen y aplauden a sus explotadores. ¿Por qué sucede eso? Simplemente porque desde el punto de vista de la hegemonía cultural, de la lucha ideológica, han vencido y entonces consideran que el único mundo posible es este. Pensad por un momento en la situación económica o en otro, o en la situación de la Comunidad Europea. Todos los economistas, que son los grandes gurús de ahora, nos lo presentan como algo que no tiene vuelta de hoja. Mentira, se puede hacer una organización de la Comunidad Europea de otra manera muy distinta ahora, y sin embargo nos lo presentan como si fuera posible. Es decir, nos quieren decir, fuera de la Comunidad Europea no hay salvación. Mentira. Dentro de esta Comunidad Europea es donde realmente no hay salvación. Por eso a mí lo que me preocupa es que Podemos no haga la batalla ideológica, y en fin, ya me callo porque voy a decir muchas cosas y no quiero daros un mitin, pero en fin, podría estar hablando bastante más tiempo porque es un tema que me preocupa muchísimo. Y le doy el micrófono a Héctor para que digan lo que les apetece. No, yo te tus palabras. Solo decir que yo estoy orgulloso también de la comunidad de la que formo parte. No me refiero a la Comunidad de Madrid, me refiero a las gentes que habitamos por estos lares, porque yo me siento ciudadano del mundo, pero mientras en Londres se asaltaban supermercados, cosa que puedo entender perfectamente, aquí la gente se reunía en las plazas para discutir cómo quería vivir, qué sociedad crear. O sea que creo que, por lo que sea, esta es una tierra donde los movimientos democráticos a veces han sido vanguardia internacional, sinceramente, me lo parece. Así que tampoco nos castiguemos tanto que si somos un pueblo de cobardes y no sé qué. Somos una sociedad que vive en que está en el curso de la historia de la humanidad, que está siendo dura, pero pero queda mucha historia. Pero sintámonos también orgullosos de lo que aquí se hace, para seguir haciendo. Yo me siento orgulloso de Podemos, pero me cabrea mucho el resto. Por supuesto, claro, sí. Ahí es donde voy. Todo, cabreo, pero con alegría. Pero con su rabia también. No, simplemente que entre alguien a preguntar un poco sobre el programa, qué vamos a hacer y tal. O sea, que estaría bien, ¿no? ¿Sabes? Es que hemos perdido un día preparándonoslo, ¿sabes? O sea, yo qué sé, por lo menos demostrarlo. Claro, sí, en la web. Sí. Por ley de paridad creo que me toca. A ver, dos preguntas. Una la traigo en una chuleta y la otra es de mi cosecha propia. La primera es, yo me meto todos los días en Plaza Podemos y hoy viene una... Más alto. Más. ¿Ahora? Sí. Inclina el micrófono. Os leo. Bases de Podemos, Izquierda Unida y PSOE promueven un pacto de Frente Amplio contra el PP. Esa es una pregunta que me gustaría... Bueno, no es que sea una pregunta. Me gustaría conocer vuestra opinión. Y la segunda, que yo creo que es más importante, ¿qué tenéis pensado hacer con la tercera edad?
O sea, conmigo particularmente y con más. Yo le dejo lo de la tercera edad a Alberto, que está más cerca. Y digo lo de Plaza Podemos. Yo no sé nada de ningún tipo de Frente Amplio. Yo creo que en Plaza Podemos salen muchas cosas. Lo que sí sé y lo que suele preguntar mucha gente es el tema de pactos postelectorales, ¿no? Yo creo que tanto en los municipios como en las autonómicas, todo el mundo siempre suele preguntar este tipo de cuestiones y yo creo que a eso se debe referir el post. Yo ningún frente contra el PP, yo un frente contra todo el mundo que está recortando y está directamente empobreciéndonos cada vez más. Yo lo he dicho, un frente para echar a la mafia de las instituciones, pero es que la mafia no solo ha sido el Partido Popular, no solo ha recortado el Partido Popular en este país. O sea, yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar. Nosotros siempre hemos dicho que hablaremos con todo el mundo, que no hay ningún problema, pero con condiciones, o sea, con condiciones claras de que sea la mayoría social la que salga de la crisis, no el IBEX 35. Yo creo que es una cuestión también esencial, de que la crisis solo vamos a salir con más derechos, no con menos. Que salir de la crisis y generar trabajo no significa que donde antes un trabajador cobraba 1.000, ahora hay 2 trabajadores que cobran 400 cada uno. Eso no es salir de la crisis, eso es ser un sinvergüenza. Esa es la diferencia. O sea, eso es ser un sinvergüenza, porque no se está generando empleo. Lo que se está haciendo es devaluar el empleo. De hecho, estamos asistiendo a algo que aquí no conocíamos, que son los working poor, o sea, los trabajadores pobres. O sea, gente, o sea, siempre te decían, bueno, si tienes trabajo, pero es que ahora puedes tener trabajo y puedes no llegar a pagar las facturas. Claro. Entonces estamos viendo una devaluación de nuestras condiciones laborales, de nuestros derechos, y nosotros lo que hemos dicho, y lo hemos dicho claramente, es que con los que devalúan derechos, con los que recortan condiciones laborales, con los que juegan con lo que es de todos, como si fuera su cortijo, ningún pacto. Ninguno. Y con todos se habla por si quieren cambiar de política. Si quieren cambiar de política para beneficiar a la mayoría social que durante tanto tiempo hemos sufrido la crisis. Y en último término, quien va a decidir si hay un acuerdo postelectoral o no, vais a ser todos vosotros. Porque eso está directamente en los estatutos, ¿eh? Cualquier acuerdo postelectoral lo va a decidir y lo va a votar la gente. Esa es la diferencia. Yo creo que es una diferencia sustancial, ¿eh? Y esa pasa un tamiz que hace una cuestión elemental, que para mí es elemental. El otro día iba por la calle en el rastro y 2 señoras me vienen y me dicen: no nos defraudéis. Lo estáis haciendo muy bien, pero no nos defraudéis. Yo le paré y le dije: hostia, no nos pongas, o no me pongas por lo menos a mí, tanta responsabilidad encima de mis espaldas. No nos defraudemos. Trabajemos todas para que no nos defraudemos. O sea, para ser partícipes de lo que hagamos, para ser partícipes del cambio, porque si depende de 4, seguro que defraudamos. Seguro que defraudamos. Entonces, el cambio y el hacer las cosas debe depender de todas nosotras, en mayor medida de algunos y a lo mejor en menor medida de otros, pero todos vamos a tener nuestro cacho de responsabilidad en esto. Tengamos y asumamos ese cacho de responsabilidad, participemos políticamente dentro de nuestras posibilidades y hagamos que ese cambio se reafirme el 24M en estas elecciones. Y sobre la tercera edad, pues que hable el joven. Esto es teñido, en realidad es rubio. Mira, no te puedo contestar a la pregunta. Es que haces unas preguntas que vamos. Tercera edad, si estás hecha una chavala. No, un momento. Reclamo la presencia de 2 consejeros autonómicos que andan por aquí. ¿Ah, no están? Lo típico de los consejeros autonómicos. ¿No está Alba Contreras, natural de la localidad? Estáis sobre su sofá. ¿Ah, sí? Pues mira. Pero no nos puede contestar el sofá a esta pregunta. Bueno, ahora cuando vengan los consejeros de pensar mientras hacen este gesto. No,
Cuando hablamos, no lo sé, realmente no tengo ni idea qué propuestas específicas hay en el campo de la tercera edad. Lo que no hay es no hay un área específica sobre lo que sería tercera edad. Lo que estamos planteando es que hay competencias a nivel autonómico, local y estatal, en donde evidentemente habría que meter, por ejemplo, el tema de pensiones, pero eso no es autonómico, eso ya toca en el estatal, donde nosotros sí que tenemos una política clara sobre el tema de pensiones que estamos discutiendo a nivel general y que fue puesta ya, por ejemplo, en el documento Torres Navarro, en torno al tema de las pensiones no retributivas, por ejemplo, a la edad de jubilación. Yo creo que es una cuestión muy importante. Algo que sí es dependiente de la Comunidad de Madrid, que se está metido. El tema, por ejemplo, de los recursos a la tercera edad, en temas de cultura, en temas de ocio, que son fundamentales. Es que parece que la tercera edad es para jugar al parchís. Claro, no, para jugar al parchís o ir a Benidorm al viaje del inserso. ¿No? Yo creo que hay que hacer una política proactiva en ese sentido. El programa lo mete, yo creo que de una forma a lo mejor no muy destacada, pero sí que trabaja ese tipo de cuestiones. Está incorporado de forma transversal, por ejemplo, en el programa de cultura, ¿no? Donde metemos además la creación de diferentes instituciones de control cultural de la programación por parte de la ciudadanía, en donde hay un punto específico sobre el tema de la tercera edad. Hay otro elemento que a mí me parece elemental, que es el tema de las residencias. Las residencias públicas en la Comunidad de Madrid son inexistentes. Nos tenemos que ir a la gestión privada de la mayoría. De hecho, todos, pues por desgracia, hemos tenido que meter a algún familiar que no podía valerse por sí mismo una residencia, y hemos visto lo que supone económicamente. De hecho, era un negocio tal que los bancos lo que hicieron fue justamente hacer ¿cómo es esto? La hipoteca a la inversa. Te daban un sueldo a lo largo de la vida para luego quedarse con tu piso. ¿Para qué? Y ese sueldo era para que te pudieras meter en una residencia. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso la comunidad, porque ahí sí que hay una dependencia, es una cuestión autonómica, no aseguraba plazas públicas a un precio que pudiera ser asumible por la mayoría de la gente, y en muchos casos gratuitas, porque hay gente que no puede pagarse ninguna plaza pública y aún menos privada. Y nosotros le metemos a eso, igual que le metemos al de la sanidad. Por ejemplo, el tema del repago. Algunos dicen el tema del copago. Yo hablo del repago, porque ya lo pagamos. Del tema de los medicamentos, normalmente suelen ser también la tercera edad los que más uso hacen y a los que más se les mete el tema del repago, que también nosotros lo quitamos dentro del programa electoral. Otra cuestión que la gente no suele ver como una política de tercera edad, pero por desgracia las pensiones de nuestros mayores en muchas familias se han constituido en la única fuente de ingreso para muchas familias. ¿Qué está pasando? Que nuestros mayores están sosteniendo con esas pensiones a muchísima gente, y eso no puede ser así. Nosotros hablamos de elementos como, por ejemplo, el carnet ciudadano. El carnet ciudadano es un elemento por el cual, por el mero hecho de ser ciudadano, tienes que tener acceso a unos derechos fundamentales. No se te puede cortar el agua, no se te puede cortar la luz, no pueden desalojarte de tu casa sin tener una alternativa habitacional, y hablamos de que tiene que haber subsidios, más allá del subsidio de desempleo, para las familias y las personas que no tienen ningún tipo de ingreso mientras pueden encontrar un trabajo digno, para que justamente no sea la pensión de nuestros mayores lo que esté soportando a todas esas familias. Por lo cual, nosotros no lo hemos metido como un punto específico, sino como un elemento transversal. El tema de lo que serían las residencias viene dentro del tema de sanidad, de otras muchas cuestiones que creemos que son esenciales, que afectan de forma especial a la tercera edad, que yo creo que tanto la tercera edad como las mujeres han sido los que más han sufrido los recortes en prestaciones y en derechos sociales durante estos años de crisis, y eso no puede ser así. Lo decía antes, no vamos a salir de la crisis si no es con más derechos, y evidentemente los derechos de nuestros mayores y de nuestras mayores tienen que estar
asegurados. Y eso es lo que estamos planteando. Es que ricasco, muchas gracias. Buenas, muchas gracias por venir a los dos. Hay muchos temas que nos preocupan a todas, supongo, pero voy a preguntaros por dos de los que más me preocupan a mí. El primero es el tema de los centros de internamiento de extranjeros, de los CIES. Ya en la presentación del programa de Podemos vi que uno de los puntos en tema de inmigración es cerrar los CIES. No sé qué competencias tienen las comunidades autónomas en el caso de que ganáramos y pudiéramos gobernar la Comunidad de Madrid, si se podría de alguna manera cerrar ya o impedir que sigan internando gente ilegalmente y privándoles de su libertad cuando no han cometido ningún delito. ¿Y qué se plantea en materia de inmigración pues para regularizar la situación de esas personas que están en situación ilegal y viven con el miedo de que les separen de sus familias casi sin aviso, pues por ir a trabajar y que les hagan una redada racista en el metro o en cualquier parte? Eso en tema de migración. Y el segundo tema es sobre los afectados de la hepatitis C. O sea, no me puedo creer, y es algo que me sangra, que todos los días mueran 12 personas por no darles acceso a un medicamento que existe. ¿Cómo podemos conseguir que cuanto antes esas personas, todas las personas afectadas por la hepatitis C, reciban el medicamento que les cure? Las tres competencias son estatales. O sea, que nos tocaría, en ese caso tendríamos que ir a las generales. Incluso en el tema de los FIES hay una directiva europea, de hecho fue llamada y considerada como la directiva de la vergüenza. En el propio Parlamento Europeo se aprobó, por desgracia, el tema de los centros de internamiento, algo que ya existía, lo que pasa es que se le dio en ese momento rango de ley, ¿no? Con lo cual, tanto para hablar de FIES como para hablar de regularización y demás, tendríamos que ir primero al Estado y luego también hacer una modificación a nivel europeo. Eso sería las cuestiones fundamentales sobre lo que has planteado de inmigración. Pero creo que lo que sí que podríamos hacer es que una comunidad autónoma se considere comunidad autónoma espacio, ¿cómo es esto? Ajeno a centros de internamiento. O sea, que reivindique y que haga una especie de crítica hasta que podamos cambiar el gobierno del Estado y podamos hacer legislación en ese sentido, haciendo una denuncia explícita de los centros de internamiento de extranjeros. En Madrid tenemos el caso de Carabanchel, la antigua cárcel de Carabanchel. La parte de que era la cárcel de mujeres y la enfermería es la que ahora mismo es el CIE, ¿no? El centro de internamiento, por cierto, ese espacio era pedido por los vecinos para hacer un parque y para hacer también un centro sobre la memoria histórica en Madrid. Es lo que estaba planteando varias plataformas vecinales, y el ayuntamiento y el gobierno central no solo no atendió esas peticiones, sino que plantó ahí un centro de internamiento de extranjeros. No sé si sabéis cómo funciona un centro de internamiento de extranjeros. Primero, no pueden pasar las organizaciones civiles, las ONGs, de hecho los cargos públicos muy rara vez también pueden pasar. No hay funcionario de prisiones como en una prisión normal, sino que es la policía, que normalmente no está formada para esas labores. Hay múltiples acusaciones de hacinamiento en sus instalaciones porque hay mucha más gente de la que está habilitado el espacio. Luego, las visitas no es ni siquiera como una cárcel, es mucho más restrictivo. Las visitas para un familiar son 5 minutos. Vuelvo a repetir, 5 minutos es una visita, con lo cual hay gente, familiares, que a lo mejor están 2-3 horas de cola para luego ver 5 minutos a una persona. ¿Por qué puedes entrar tú en esa visita, no? ¿Por qué puedes entrar en el centro de internamiento de extranjeros? Por una cuestión muy sencilla. Porque no tengas tus papeles en regla. Que no es un delito.
según nuestra legislación no es un delito, sino es una falta administrativa. Es como si tú voy con el coche y no llevo mi carné de conducir. Es una falta administrativa. Pero a mí no me llevan a ningún centro de internamiento. A mí lo que hacen es que me ponen, pues, una multa, ¿no? Pues a una persona migrante sin sus papeles en regla lo llevan a estos centros en donde pueden estar hasta 42 días retenidos, hasta que esperen si se regulariza su situación o si es expulsado del país. Yo creo que todos, incluso el relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho que no cumplen los estándares mínimos sobre derechos humanos. Yo creo que es un elemento que en el siglo XXI son nuestros Guantánamos en Europa, que tendríamos evidentemente que cerrar y abordar de una forma europea, yo creo que no solo del Estado español, europea, qué hacemos con la cuestión migratoria, porque no solo viene el tema de los centros de internamiento, sino tenemos el Frontex, tenemos todo el tema del control de fronteras a nivel europeo, tenemos el tema del Mediterráneo que hablábamos antes, tenemos que muchos o la mayoría de los migrantes que intentan, por ejemplo, cruzar el Mediterráneo vienen de zonas en conflicto que serían considerados normalmente refugiados, no migrantes, porque son motivaciones directamente de persecuciones políticas las que tienen que sufrir. De hecho, había un migrante sirio que intentaba pasar aquí y que pedía el estatus de refugiado, que le decían, hostia, si te arriesgas, pero ¿por qué te arriesgas a cruzar el Mediterráneo si vas a morir? Puede ser que mueras, ¿no? Y dice, porque quedándome en Alepo, seguro que moría. Claro, seguro que moría. Entonces, por lo menos tengo una posibilidad de encontrar un futuro mejor, aunque arriesgue mi vida, ¿no? Yo creo que ese es el drama que no podemos seguir permitiendo, y tenemos que abrir un debate mucho más difícil que también el decir simplemente papeles para todos. Yo creo que debe ser una cuestión mucho más compleja, que nos debe abordar el tema de desarrollo económico regional en las zonas en conflicto, por qué hay conflictos en qué zonas, por qué la mayoría de las armas que utilizan esas zonas de conflicto son vendidas por países europeos. Bueno, una serie de cuestiones que nos llevan a un cambio profundo de las políticas que hasta ahora han regido la política exterior de la Unión Europea, por desgracia, en muchos de sus elementos. Como por ejemplo, que nosotros tenemos firmado con Marruecos un tratado, la Unión Europea, no digo España, la Unión Europea, de especial asociación económica. Y en el artículo 2 de ese tratado dice que se suspenderá si se comprueba que la Unión Europea o Marruecos incumplen los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. El otro día llegaba la 11ª condena del Parlamento Europeo al no respeto a los derechos humanos dentro de Marruecos, con lo cual se tendría que haber roto 11 veces el tratado de de especial vinculación económica con Marruecos. No se rompe. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses, y uno de los intereses, por ejemplo, es que son los que verdaderamente controlan nuestras fronteras en el sur. Son los que verdaderamente controlan nuestras fronteras, y ellos lo saben. Cuando hay un problema político, abren la puerta y que pasen pateras, ¿no? Yo creo que es un elemento que hay que afrontarlo de una forma diferente, que no es poner a estados que no respetan los derechos humanos a controlar nuestras fronteras. Y no solo por desgracia va a servir con cerrar los CIES, sino que vamos a tener que cambiar mucha política económica, migratoria, en muchos sentidos, y que conllevan debates muy importantes en la sociedad. Pero lo que sí que estamos viendo, y una película que yo vi en el Teatro del Barrio, un documental que se estrenó en el Teatro del Barrio de Itziar Bollaín, era sobre los migrantes españoles ahora, este año. No en los años 60, no, ahora los migrantes españoles en Edimburgo.
y contaban su situación en Edimburgo. Animo a todo el mundo a verlo, ¿eh? Animo a todo el mundo a verlo y cómo decían, hostia, estoy empezando a pensar cómo tratábamos nosotros a los migrantes en nuestro país, ¿no? Es chocante, es un magnífico documental. En Ginebra se está dando la casualidad que la OIT está investigando, por ejemplo, los casos de abusos que están sufriendo las internas españolas en casas en la OIT, algo que ya investigaba la OIT sobre internas inmigrantes en España. O sea, que yo creo que son cosas que al final somos un país de migrantes, que estamos volviendo a reproducirlo, estamos volviendo a vivir en nuestras carnes lo que vivieron nuestros abuelos por una mala gestión, además nos dicen que no hay dinero. En los años 80 teníamos muchas más prestaciones sociales y éramos 4 veces más pobres en nuestro PIB. ¿Por qué ahora dicen que no hay dinero así antes lo había, ¿no? ¿Por qué nuestra gente joven se tiene que volver a migrar a buscarse el pan y el futuro en otros sitios, ¿no? Pues como no queremos que nadie tenga que emigrar, sino que de verdad quien quiera viajar, que viaje, pero que no tenga que ser por necesidad, que yo creo que es una vergüenza que una ministra hable del afán aventurero de nuestros jóvenes, que viaje quien quiera viajar, pero que nadie se tenga que ir de su país, de su tierra, de su barrio, que las abuelas tengan y los abuelos tengan el derecho de cuidar a sus nietos en su casa y no se tengan que ir a Berlín o a Londres a conocerlos. Yo creo que son elementos sustanciales que nos llevan a unir la política migratoria de cómo tratamos a los migrantes que vienen aquí a la política que hace que nuestros jóvenes emigren, que yo creo que también tiene una relación sustancial y muy importante en ese sentido. Yo creo que una comunidad autónoma es una entidad política con mucho peso, particularmente la de Madrid, y al margen, más allá de las competencias que le correspondan, tiene que hacer uso de ese peso político para enfrentar la injusticia. Y no puede permitir que en el territorio que administra nadie deje de ser atendido en la sanidad pública, tenga papeles o no, no puede permitir que nadie pase hambre, no puede permitir que nadie se quede en la calle o que le quiten la luz, el agua o lo que sea. Entonces, hay que estudiar las maneras para cuestionar leyes estatales o incluso leyes supranacionales que castigan la vida de las personas que viven en este territorio. Eso también es responsabilidad de las instituciones que lo administran. Simplemente una cosa que salió y no se le ha dado mucha difusión, que es que el gobierno da marcha atrás con el tema del apartheid sanitario, porque está descubriendo, como decían la mayoría de las asociaciones de profesionales médicos, que es mucho más caro, se ahorra dinero, sino que es mucho más caro privar a una parte de la población de la atención sanitaria. ¿Por qué? Porque solo al final van a urgencias cuando están mucho peor, y eso es mucho mayor coste económico, porque se sabe que la mejor forma de tener una sanidad eficiente es la prevención. Y si tú eliminas la posibilidad de que las personas, por el mero hecho de no tener papeles, puedan optar a términos de prevención, de médicos de familia y demás, solo pueden ir a las urgencias y al final van cuando el mal ya está hecho, y eso, la curación de eso es mucho más caro. Yo no entiendo cómo un partido como Ciudadanos sigue manteniendo, cuando el resto de los partidos políticos lo han quitado, el tema del apartheid sanitario de sus programas electorales. Yo creo que también nos debe de ver algunos de qué pie cojean. Vamos. La hepatitis C, lo vuelvo a repetir, es un tema también estatal, no es autonómico. El problema es, en el caso de la hepatitis C, yo veo un problema de base, que es la patente. O sea, yo ahí veo el problema de la patente. O sea, yo creo que quien ha investigado, quien ha invertido en esa investigación, tiene que tener una remuneración, en este caso si ha sido privado, por ello, adecuada, bien, perfecto, que se le pague y que ya no haya patente, que se le pague lo que se le ha gastado, que se pague lo que ha invertido
y que ya no haya patente, que no pueda haber... ¿Conmigo? Que la gente no pueda morirse porque no tiene acceso a un medicamento. En el siglo XXI, en este país, nos debería de llenar, vamos, o sea, de ponernos a llorar en una plaza. O sea, pero llorarnos como sociedad, no como individuo, sino como sociedad, que permitiéramos eso. Yo creo que es un elemento fundamental. Entonces, no es un problema de que si el gobierno tiene que pagar más o el gobierno tiene que pagar menos, leches. La patente universal y que lo puedan utilizar los servicios públicos sin tener que pagar una millonada dependiendo del país, dependiendo de la farmacéutica lo que decide. Porque es que al final los beneficios están determinando si una persona vive o muere. Es increíble. O sea, y pensarlo, tú dices, hostia, y nadie está diciendo, no, que se le quite, no, se le paga. Pues si se les ha pagado 500 o 600 veces lo que les costó la investigación, por Dios, claro, se les paga y luego se hace una patente abierta. Se quita la patente, pero si eso se ha hecho incluso, el tema de los genéricos, se ha hecho con el tema del SIDA en otros países. O sea, que es que no es algo revolucionario, es poner por encima de los beneficios privados la vida de las personas, nada más y nada menos. Primero deciros, ahora vamos, sí, un momentito, vamos a cortar un momento el micro porque los compañeros de Antena 3 quieren hacer alguna pregunta para que no se acople y evidentemente les hemos dicho a los compañeros de los medios también que son ciudadanos y que por lo tanto pueden hacer uso del sofá y pueden venir a preguntar lo que crean conveniente. Y os aviso, este acto estaba preparado para comenzar aquí y terminar en el ayuntamiento, pero si lo hiciéramos, los compañeros hasta las 12 de la noche no podrían marcharse, con lo cual, después de este pequeño lapsus en que pregunten los compañeros, haremos 2 o 3 preguntas y, si os parece bien, pues cerraremos el acto dándoles las gracias y a lo mejor incluso yo me atrevo a hacerles alguna pregunta, pero como dicen que hablo mucho, no sé si podré hacerlo. Esto no se suponía que se trasladaba. Son las 9 menos cuarto. ¿Qué tal? Encantado. Miguel, que la gente siga preguntando. ¿Para qué programa es? Para este juego. Ah, muy bien. Que yo esto no lo domino, no como Alberto, que es un magnífico actor, pero hoy está como ciudadano. No está, aquí los únicos que actúan muy bien en Majadahonda es la gente del PP. Y lo hacen y lo llevan haciendo muchos años y muy bien. Fíjate que siguen engañando a la gente. Aparte de eso, si alguno más quiere... sí, veo que hay gente que quiere intervenir, pero ante una chica guapa... Mario. Se ha formado Podemos, la violencia con que se ha tratado a la formación, a los militantes en los medios de comunicación ha sido acojonante. Yo creo que nunca había visto nada así. Y ha sido salir el programa marco para las autonómicas y otra vez que si bolivarianos, que si queremos salir del euro, que si esto no hay Dios que lo coja. Y a mí la sensación que me da es que si tanto miedo les da, es que algo estamos haciendo bien. Sabiendo que están al servicio del poder, es que algo estamos haciendo bien. Pero si somos la fuerza del cambio, y efectivamente queremos serlo, espero sinceramente que lo seamos, ¿cuáles son en vuestra opinión las medidas que solo Podemos va a tomar, o que solo Podemos se atrevería a tomar, o que ningún otro partido va a llevar a cabo, aunque han dicho que las va a tomar? No sé si me he explicado bien. Ninguna. Ni me explico. Creo que el papel lo aguanta todo. O sea, yo creo que aquí en el papel podemos poner el mejor programa posible, pero creo que el problema es que en este país nunca se han cumplido los programas. Nunca se han cumplido los programas. Entonces hay una cosa que me preocupa, que es previo a lo que ponga el programa, que es la voluntad política. Es la voluntad política. Y yo creo que Podemos nace con una voluntad política de cumplir lo que dice
y hacer lo que dice. Yo creo que eso es fundamental y sobre todo con valentía, con voluntad, con valentía y con un elemento esencial, que es saber dónde están sus lealtades. Yo lo ponía el otro día como ejemplo, pero a mí me llamó la atención muchísimo, que era que vinieron los trabajadores de Telefónica, lo he dicho antes, al Parlamento Europeo, y charlando con ellos y tal, me dijeron que se habían reunido con varios partidos políticos aquí en España, en el Parlamento español, y que uno de los portavoces parlamentarios del Partido Socialista, el principal grupo de la oposición, les había dicho que entre nosotros, francamente, no se puede hacer nada con vuestro caso. Y le dicen, ¿por qué? Porque el problema es que Alierta, el presidente de Telefónica, Alierta, manda más que todos nosotros. Ese es el problema. Si alguien lleva en el programa cualquier cosa y luego te dice que un empresario manda más que el Parlamento español, ya está derrotado antes de empezar cualquier tipo de cambio. Y se ve con quién están sus lealtades. Y sus lealtades están con Alierta. Sus lealtades no están con la gente, no están con los trabajadores de Telefónica. Entonces, antes de sacar cualquier tipo de medida del programa diferente al resto, la diferencia, la verdadera diferencia, es que nosotros estamos dispuestos a cumplir el programa y tenemos mecanismos de que si no se cumple, fuera. Porque somos la única organización política que hemos metido la revocabilidad de nuestros cargos públicos, la única, y que vamos a luchar para que esa revocabilidad se ponga por ley a todos los partidos. El que la hace la paga, fuera. Y no tenemos que esperar 4 años a volver a votar. Si no estás cumpliendo después de un tiempo prudencial, evidentemente, fuera, no pasa nada. No pasa nada. Pero si tú ahí estás de prestado, ¿no? Claro, teóricamente estás de prestado. Estás de prestado porque te ha puesto la gente. Si no estás cumpliendo lo que le dijiste a la gente que ibas a hacer, fuera. Y las lealtades son con esa gente. Con esa gente, no con Alierta. Entonces yo creo que ese es el elemento sustancial que más allá o pre al programa tiene Podemos, que permite hablar de cambio. Y un elemento, el último elemento que es esencial para mí, que es el tema del control ciudadano. El llamamiento a que la gente esté vigilante, a que la gente haga política. Yo siempre lo digo, nunca confiéis en una persona que lleve un micro. Nunca. Confiar en vosotras mismas. Confiar en vosotros mismos haciendo política. Vigilar. Vigilar. Es que el problema es que la corrupción en este país ha sido una forma de gobierno. No ha sido un problema de 4 manzanas podridas. Pero Majadahonda es un buen ejemplo. La corrupción ha sido una forma de gobierno. Si no cambiamos las reglas del juego, va a seguir siéndolo igual. Pongamos 4 manzanas maravillosas. Si no cambiamos el cesto, se van a volver a pudrir. Y nosotros lo que queremos es cambiar el cesto. Y lo primero que hemos hecho es cambiar las reglas del juego internamente, para que eso sea más difícil que pase. Yo no digo que no pueda pasar, digo, sea más difícil. Y si pasa, les podamos echar. Yo creo que es un elemento, entonces, preprogramático. Que es que el programa sea un contrato, que se vaya a cumplir, con quién están las lealtades. Y yo creo que eso Podemos lo tiene claro. Y por eso digo que, con el tema del Banco del Agua, que yo creo que es una de las propuestas innovadoras, ¿no?, que llevamos, pero yo te voy a responder antes a lo de como cargo público, como cargo público, porque cuando estás en una institución ves que la institución se crea directamente para corromper a la persona que entra ahí, para separarla de la persona a la que representa. Es increíble. O sea, yo os lo decía antes, yo lo veo, o sea, es que los eurodiputados entran por una puerta diferente a los trabajadores del resto del Parlamento, ¿no? Por ejemplo, yo estoy con un asistente con el que voy trabajando y al entrar al Parlamento nos dividimos. El entrar por la puerta los trabajadores
y yo por la puerta de los europarlamentarios, ¿no? Parece una tontería, pero los temas simbólicos construyen pensamiento, construyen identidad, construyen muchas cosas, ¿no? Yo paso por la de los trabajadores. Cuando me van a obligar a quitarme todo, enseño lo de parlamentario y entonces paso y suena todo el arco, pero nadie me dice nada, ¿no? Puedes pasar. Segundo, claro, es la hostia. Segundo, estás en el... Bueno, de hecho, la oficina de los viajes parlamentarios te coge business, salvo que digas todo lo contrario. Y de hecho, nosotros decimos, ya sabéis que pusimos que no íbamos a ir en business y tal. A mí os tengo que confesar, ahora que no hay nadie, que me pasó que el primer viaje que hice, pues la persona que estaba conmigo, que era nueva igual que yo, nos dijo que no nos lo cogieran en business. Entonces, en vez de cogerte en turista como forma normal, te cogen en business como forma normal, ¿eh? Entonces, me pasó que de repente iba yo ahí, y lo miro antes de entrar y digo, me cago en la hostia. Aquí, vamos, esto es una vergüenza. Y entonces me voy a hablar con la azafata para convencerla que yo me quiero ir a turista. Claro, con el ticket de business, ¿no? ¿Sabes? Y entonces la tía me mira diciendo, normalmente lo que usted me está pidiendo es lo que no se puede hacer. Y dice, pero no, y yo claro, no le quería explicar por qué era el tema. Yo digo, no, es que me siento más cómodo en turista y tal, ¿no? Y me decía, no, es al revés, te sientes más cómodo ahí. Y yo, no, me siento más cómodo en otro lado, ¿no? Pero al final, todo va haciendo una bola. Iba hablando con un parlamentario italiano, por ejemplo, en el aeropuerto de Estrasburgo, y le digo, hostia, vamos a seguir la conversación con un café, ¿no? Nos sentamos aquí. El aeropuerto de Estrasburgo es una mierda. Muy pequeñito, muy y solo hay una cafetería bastante cochambrosa una vez que pasas el control. Eso es lo que creía yo. Arriba hay una sala solo para eurodiputados en el parlamento, en el aeropuerto, ¿sabes? Donde te dan los cafés gratis y todo lo que pillaran, ¿no? Entonces yo iba siguiendo al italiano y me dice, no, yo te llevo una cafetería que está mucho mejor, ¿no? Y iba siguiendo al italiano y de repente me dice la identificación. Y digo, ¿cuál identificación? Si yo voy a una cafetería. Y claro, abren la puerta y de repente veo a Pepiño Blanco, a Nart, a todos estos. Digo, hostia, me doy la vuelta y le digo al italiano, nos vemos en el avión porque no voy a entrar en un sitio como este. ¿Por qué? No por nada, sino porque solo pueden entrar eurodiputados. Son elementos que van construyendo una forma de hacer que al final solo te relacionas con eurodiputados, solo haces cosas de eurodiputados, vistes solo como un eurodiputado cuando antes tú vestías como una persona normal o como una persona poco normal, pero vestías de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que va construyendo también una especie de... que haya cafeterías en el Parlamento, dentro del Parlamento, que solo pueden entrar eurodiputados. O sea, que no entra el resto de las personas que trabajan ahí, que son mayoría por otra parte, ¿no? Entonces, es verdaderamente increíble. Entonces, todo eso va haciendo que te alejes de la gente con la que estabas. Como sabéis, nosotros los eurodiputados cobramos 8.000 euros brutos, no netos. Yo estoy cobrando 1.900 euros, porque fue lo que nosotros acordamos en nuestra carta. Nosotros hicimos una carta financiera propia, como cargos públicos de Podemos, en el sentido de que solo íbamos a cobrar, que íbamos a cobrar 3 sueldos mínimos, que son 1.930 euros. ¿Por qué? Porque era una forma que creíamos suficientemente digna y suficientemente importante para no separarnos de la gente a la que representamos, que no cobran 8.000 euros la gente a la que representamos, ¿no? Y ese dinero lo donamos a diferentes organizaciones sociales y demás. Por ejemplo, el último sueldo, para que lo sepamos, yo he donado 1.000 euros a la Caja de Resistencia de los carteros y carteras de Majadahonda aquí en Lucha, y he donado 2.000 euros a los trabajadores, a la Caja de Resistencia de los trabajadores y técnicos de Movistar. ¿Por qué? Porque eso al final va también haciendo que no te vayas alejando de los sitios con los que tú tienes las lealtades. Y yo creo que eso es fundamental. La última anécdota es que yo ocupé el escaño de Teresa Rodríguez,
que se fue a Andalucía, y ella siempre me decía que se ponía 100 chinchetas en el sillón, en el escaño parlamentario, para cuando se sentara se pinchara y recordara que estaba ahí solo de prestado y no se sintiera nunca cómodo en el sillón. Yo hice la gilipollez de poner 10 y no volví a repetir. Dije, no, yo a tanto no llego. El Banco del Agua es básicamente convertir el canal de Isabel II, que es una empresa pública muy rentable, en un banco público que pueda financiar sobre todo proyectos empresariales que creen empleo digno y que digamos, aporten algo a la comunidad, que no busquen, digamos, especular para obtener lucro simplemente, sino que busquen aportar algo, ¿no?, en el terreno el que sea, alimenticio, de la energía renovable, cultural o de lo que sea. En 2012, Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid, el gobierno de entonces de la Comunidad de Madrid, no sé si era ya Ignacio González el presidente, creó la sociedad Canal Gestión, que es el instrumento que puede servir para privatizarla en su día. Lo que el PP planteó es que quería privatizar el canal, al menos al 49%, en dividir el patrimonio del canal de Isabel II en acciones, mantener el 51% para, en teoría, seguir manteniendo el control, y el 49% venderlo, es decir, privatizarlo, como ha hecho en el campo de la salud, de la educación, de la limpieza y en todos los campos. Entonces es parar ese proceso, deshacer ese mecanismo Canal Gestión que puede servir en su día para privatizarlo, recuperar las inversiones que se están haciendo en Latinoamérica absolutamente delirantes, donde el canal de Isabel II, sin consultarlo y sin comunicarlo a los madrileños de forma clandestina, ha creado filiales que hacen negocio en Latinoamérica a costa de la pobreza de la gente. En pueblos del Caribe colombiano, por ejemplo, se encargan del suministro de agua y cortan el agua a la gente que no puede pagarlo. O sea, con nuestros presupuestos, con nuestro canal de Isabel II, están también explotando a gente en Latinoamérica, a nuestras espaldas. Entonces, es recuperar esas inversiones especulativas en Latinoamérica, y es utilizar el inmenso patrimonio inmobiliario que tiene el canal de Isabel II en el centro de Madrid, por ejemplo, para generar recursos que sirvan para crear empleo de calidad. Empleo de verdad, empleo para vivir, no empleo para ser explotado. Y para financiar actividades empresariales que sirvan para enriquecer a la sociedad en su conjunto, no solo a los accionistas y al consejo de administración de esa empresa. De todas maneras, recomiendo meterse en Google, poner Banco de Agua Podemos e informarse en detalle sobre este plan, porque de alguna manera es una medida muy valiosa, pero que da idea de una visión de la política, que es utilizar los recursos públicos para generar riqueza para todos y no para repartírselo entre unos y otros, pocos. Hay una propuesta que yo creo que, como nos vamos a tener que ir y dejando el sillón a su propietaria, que me gustaría que no quedara en el olvido, que es el escaño 130, que es la proposición de crear sabéis que tenemos 129, pues crear uno más, 130, y que sea un escaño ciudadano que pueda utilizar la ciudadanía después de que hayan recogido X número de firmas, ¿vale?, para poder exponer ellos en el Parlamento sus propuestas. O sea, si hay sabéis que ahora se pueden hacer iniciativas legislativas populares a nivel de comunidad autónoma, ¿no? Se recogen X firmas, en el caso de una iniciativa legislativa popular autonómica son 50.000 firmas, ¿vale? Entonces se recogen X firmas, en el tema del escaño 130 serían menos de 50.000, pero sería un número lo suficientemente importante
para que se tuviera que organizar o fueran organizaciones sociales con cierta entidad las que pudieran hacerlo y se pudiera llevar directamente al Parlamento, los propios ciudadanos, las propuestas y ser debatidas sin tener que pasar por ningún partido dentro del Parlamento, que nos parece una cuestión también muy importante de ir avanzando hacia una democracia más participativa, hacia una democracia que podríamos considerar 4.0, y creo que es un elemento también que hay que ir incorporando poco a poco a nuestras instituciones. Luego hay también otros planes de fomento del empleo juvenil, más allá del cambio de modelo productivo, que se apoya dentro del Banco del Agua, que es fundamental, pero yo creo que también hay elementos esenciales que no pueden caer en el olvido. Primero, una reforma universitaria para evitar la descualificación de nuestros estudiantes que no puedan pagar las tasas universitarias. Sabéis que eso sí que es una cuestión autonómica, ¿vale? Con lo cual ahí metemos el tema de las tasas y la formación, una renovación y recomposición de lo que podría ser la formación profesional, que yo creo que también está muy devaluada, y yo creo que hay que darle ahí un plan, un tema fundamental de ayudas a la inversión en temas de investigación, de I+D+I, que está haciendo que la mayoría de nuestros investigadores jóvenes y no tan jóvenes se tengan que ir fuera, no solo de Madrid, sino de España, para poder seguir desarrollando su carrera, y investigaciones que luego son altamente productivas social, pero también económicamente, ya que a algunos solo les gusta hablar de economía, también económicamente, pero son socialmente muy productivas, que también es fundamental reservar y asegurar. Luego tenemos un elemento, yo creo que es esencial, que es empezar a hablar de generar, y eso es lo del cambio de modelo productivo, otro tipo de economía que no solo sea servicios, porque la economía servicios, que ahora mismo emplea al 68% de los madrileños y las madrileñas, es una economía muy devaluada, muy precaria en condiciones laborales, y normalmente a la que se ve abocada la mayoría de nuestra gente joven, ¿no? Y tenemos que hacer otros nichos de trabajo. Por ejemplo, un elemento que va muy vinculado a lo que ha dicho Alberto es el tema del cómo darle un impulso a todo un sector que fue devastado después de la burbuja inmobiliaria, que fue el tema de la construcción, que fue un sector que se estalló, que devastó porque estaba súper sobredimensionado, ¿no? Nosotros creemos que puede ser, además, sobre la que hay fondos europeos para poder captar, para poder fomentar la inversión y para hacer subvenciones, como es la adecuación de los edificios urbanos a la normativa europea en eficiencia energética. Permite muchas menos contaminaciones por parte, y más respetuoso hacia el medio ambiente por parte de nuestro modelo urbanístico, es mucho menos contaminante, y además es un nicho de empleo muy importante, y que además va aparejado a un cambio de modelo productivo por el trabajo y la innovación en nuevas energías no contaminantes, lo cual es al final es una rueda que va girando y va haciendo que todo vaya cambiando, y hay que empezar por algo. De hecho, es curioso porque el Banco de Inversiones Europeo tiene, como os decía, muchas subvenciones. ¿Sabéis cuánto recibió la Comunidad de Madrid el año pasado para este tema? Menos de 50 millones. ¿Por qué? Primero, porque no se fían de las instituciones madrileñas. Lo primero. Y segundo, porque no se fomenta ese trabajo. ¿Sabéis cuánto recibió Barcelona? Más de 300. Esa es la diferencia. Entonces, dinero hay. El problema es dónde se invierte, cómo se invierte, y que no se lo queden 4 en un bolsillo. Y eso al final lo que va construyendo es una rueda que va haciendo que nuestra gente no se tenga que ir fuera, que no tenga que emigrar, y además construyes un empleo con derechos, un empleo solidario y un empleo respetuoso con el medio ambiente, que es un elemento que muchas veces se olvida, pero hay que reconocer que este mundo es finito, solo tenemos uno y nos queda muy poco para terminar de cargárnoslo del todo. Entonces habrá que hacer también políticas orientadas a eso, a cuidar el medio ambiente, a cambiar el mundo y no el clima, que es lo que estamos haciendo hasta ahora.
Bueno, finalizaremos este acto. Como bien sabéis, en este pueblo tenemos un secretario general de Podemos, Alberto Moreno Humet, que no solo es secretario general, que ha logrado unir e impulsar Podemos en Majadahonda y que todos estemos apretando y empujando el hombro por cambiar la sociedad, sino que es también el cabeza de lista de Somos Majadahonda, que una candidatura ciudadana que pretende cambiar no la sociedad, este pueblo, es decir, pensar en grande, pero actuar, pensar en general, pero actuando en local. Va a finalizar el acto con los compañeros Alberto Moreno Humet, secretario general de Podemos Majadahonda. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos se ha olvidado de decir que si aquí hay un alma que está llevando la campaña de Podemos a las autonómicas es él. Por lo tanto, yo quiero agradecerle a Juan Carlos, porque además este acto es por ti. Bueno, y por Miguel, que también participó porque tuvo la idea. Y para que veáis, todo esto se ha organizado en menos de 24 horas. Todo esto lo decidimos ayer por la mañana. Y yo creo que ha sido un acto magnífico. Yo la verdad que debo decir que me he perdido gran parte del acto porque he tenido que asistir a una reunión con la Asociación de Vecinos, con los cabezas de lista de Majadahonda, y esa es una de las cosas que uno no puede decir que no, ¿no? Pero me gusta por dos cosas. Primero, porque es diferente. Y ya es hora de que nosotros hagamos cosas diferentes que no hacen los demás partidos. En algo tenemos que diferenciarnos. Y en segundo lugar, porque es en la calle. Y si nosotros tenemos una ventaja sobre todos los demás, es la calle, es la gente. Es la gente, es patearte la calle, hablar con todo el mundo, coger la cuadrícula del plano de Majadahonda e ir a todos los sitios. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Y la verdad es que cuando uno sale a la calle y empieza a hablar con la gente, se da cuenta de que esto es mucho más largo de lo que uno pensaba. Vamos, esta mañana hemos estado toda la mañana visitando comercios y cuando hemos cogido y hemos visto las calles que hemos hecho, decimos, pues si hemos hecho 3 calles. Pero es que claro, hay que pararse a hablar con todo el mundo y ver qué es lo que quieren y qué es lo que piden. Y es la única manera de aprender. Yo hoy he aprendido y voy a aprender todos los días. Porque realmente, si nosotros queremos representar a los vecinos, vecinas, a la ciudadanía, nunca mencionar ciudadanos, por favor, debemos hablar con ellos y saber qué es lo que piensan, qué es lo que les preocupa. Por lo tanto, yo ahora ya no me queda nada más que agradecer a Miguel Urbán, al que le tengo un gran aprecio y al que debo decir estuvo en la jornada de, bueno, el acto que hicimos de presentación de Podemos Majadahonda, y Alberto San Juan, colega mío de nombre. Sí, por eso me gusta, porque se llama como yo. Pues que hayan venido aquí, que nos hayan ayudado a hacer este acto de campaña, que yo creo que ha sido, bueno, vosotros lo diréis, de lo mejorcito que vamos a hacer en este pueblo. Venga, gracias a todos. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos.